buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con... Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Buscadores con esta hermosísima imagen de Casa Pueblo, allí del lomo de la ballena. Yo siempre que vengo los jueves y ella está, empiezo por ella, pero hoy voy a hacer diferente porque hoy llegaron juntos. Me dijeron, Daniela Buret no viene si no viene Antonio Maeso, y Antonio dijo lo mismo, yo si no va Daniela no voy. Pero a Antonio le enteraron tarde que venía Daniela y salió corriendo y miren cómo se me vino. Mírenlo bien, mírenlo. ¿Cómo va? Mírenlo, mire. No Miren las bermudas, mire. De Bermuda se vino el hombre. Pero esto es un secreto profesional, no te puedo creer. Está bien. Sí, hace calorcito, qué día lindo, ¿no? Era para mí de romanista. Hoy está precioso para estar en Buscador en lugar de estar en la playa. Le emboqué bien. Sí. Bueno, un gusto, un placer. Anuncié por Twitter, no sabes los miles de personas que nos están mirando ahora porque Qué bonita. Pero bueno, ¿cómo te simplemente fue? Bien, estuve en vacaciones en Brasil, vacaciones en Uruguay y después haciendo mucha cosa linda en mi casa. Me gusta hacer manualidad. Sí, hago de todo un poco. Una. Y por ejemplo, pintar unas macetas, por ejemplo, verano. clavar unos postes. Bueno, yo rompo las macetas y después veo qué hacemos. No, hago pintar macetas. Pero una de las cosas que tuve que hacer es arreglar mucha cosa rota del temporal del sábado. ¿Ah, sí? ¿Se te rompió mucho? Todo. Es que por ahí, por esa zona estuvo bravo. No, pero bravo. Sí. De hecho, yo no estaba en mi casa. Claro. Cuando volví, arena por todos lados. Me tiró postes de luces que yo tengo en mi casa, que ahora los tuve que clavar de vuelta con otra de las cosas que tuve que hacer. Estoy entretenido arreglando cosas. Todavía no terminé de arreglarlo porque, claro, se necesitan dos personas y como estoy solo a veces... Bueno, vas a tener que descansar porque ahora el domingo empieza una ola de calor insoportable toda la semana. No, para mí, yo no padezco el calor. Yo tampoco. No. Voto a favor del calor. Yo también. Yo también. ¿No, yo también? Sí, yo. Sí, bien, el calor. No me gusta el frío, No, a no tampoco. ser que esté pescando o esté cazando, que igual en el medio del campo, en esas actividades, no siento frío. Pero si tengo que estar con un aire acondicionado quieto, sí siento. Sí, pero si no hay calor. Acá creo que somos... Daniela, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sí, precioso. Para esta hora nadie está en la playa porque la gente se está cuidando del sol, así que esta hora es bien para ver buscadores. Sí, claro. Y la cantidad de gente que lo ve en el resto del país. Es verdad. Yo estuve en La Paloma, Es verdad. Punta del Este. Es La verdad. gente de muchas partes del país que está vacacionando y que, bueno, nos saludan, mandan saludos. Claro, que es un verdad. acumulado, ¿no? La gente ve buscadores hace muchos Ustedes años, serán ¿no? conscientes que Pero- mientras ustedes hacían todo eso, acá había gente laburando, ¿no? Bueno, Sí. los primeros días, Está. los primeros días Tuvieron, un aunque poco sea- de relax, ¿no? ¿Tuvieron aunque sea un recuerdo para con nosotros? ¿Sabes por qué? Sí. Porque yo me fui con un orden internacional bastante resquebrajado en el mundo y vuelvo y parece que enero lo puso en llamas, ¿no? Enero fue tremendo. Vivimos uno que decía, bueno, me desenchufo. Lo que hice sí fue una desintoxicación de redes. Pero claro, uno ve y dice, bueno, ¿qué pasa en enero? En enero no pasa nada. Y pasó de Este año todo pasó este mucho. año. Pasó Y mucho. ahí, Y sigue pasando, yo supongo ¿no? Y que, interno también, ¿eh? Por eso, supongo que Cosa que vamos no a seguir convence, hablando sí. todo este tiempo de qué pasó con la invasión de Estados Unidos a Venezuela o qué pasa en Irán con las revueltas de Irán. Pero también me acordé como historiadora de dos soneros que nos marcaron a los uruguayos. Uno fue, ¿se acuerdan que en enero, o se acuerdan lo que hemos leído, de 1904? Yo no había nacido. Bueno. No había nacido, No pero en recuerdo. 1904 fue justamente No recuerdo. Aparicio Siglo Sarabia. pasado. Exactamente, y la resquebración de un Uruguay distinto, ¿no? Empieza un Uruguay moderno, termina las guerras civiles grandes. Ahí está. ¿no? Entonces, fue Con en un enero. presidente legítimo. Habló el Colorado. Otro presidente electo. Habló el Colorado. Pero fue en enero de 1904. Y el otro enero que los uruguayos también nos marcó mucho. Sí, pero no fue contra la institucionalidad, fue por derechos.
No fue. Bueno, mirá lo que le dice. ahí empieza Fue Partido para Nacional y solicitar Partido derechos. Yo le puedo dar manija, profe, pero. No era contra un Estado. Voy a poner Esa es la otra. diferencia de una dictadura. Qué lindo. Por la duda. Título, se resquebraja la coalición. Otro enero en cuestión. El enero del 59, cuando la Revolución Cubana entra a La Habana y entra a Santiago de Cuba, ¿no? En el 58 terminó la dictadura de Batista. Como decía Fidel. Y en el 59 entra Fidel en enero del 59. O sea que hay 2 eneros que nos marcaron a los uruguayos. O sea que en enero no pasa nada, bueno, cuando pasan cosas como estas, ¿no? Como decía Fidel, Bambino. Hola, que yo soy Fidel, chico, y vengo del cielo. ¿Cómo andas, Bambino? Está bueno ese chiste. A mí ¿Anda bien? me suena más a esto de horizontes de espanto, como diría Darnoyan en Los Desconsolados, ¿no? Me parece que un enero así. Desconsolado fue para los cubanos, ese 59. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muy contento, muy contento. También me acuerdo que ganaron los blancos. En el 59 empezó la debacle del 60, ¿no? Sí, las inundaciones. Y fue las inundaciones. Sí, digo, o sea que es una sumatoria de circunstancias. ¿no? Empezaron los trapitos al sol. Sí. Digo, pero es verdad lo que dice Daniela, que hace muchos años que no pasaba hacer una nada. reforma cambiaria y monetaria a lo bestia, como hizo Assini, Claro. era darle el pie a todos estos energúmenos de La Habana, ¿no? Pero bueno, la historia es lo que es y no lo que uno quisiera. Colegiado. Los eneros no Colegiado. son tranquilos. Un colegiado. Los eneros, O sea, cuando por se eso mueven son los eneros, problemáticos los colegiados. Traen repercusiones que son a lo largo Y de por la suerte historia, nuestro ¿no? enero, que trajo muchos algodones, no lo fue tanto como otros en que arden hectáreas y hectáreas y hectáreas y eso hectáreas estamos bastante bien, ¿eh? de campo y monte. Ha Bueno, habido van algunos bomberos, van incendios. bomberos Hay a algo- Chile, ¿no? sí, Hoy me se hizo- despidieron los bomberos que sí, se se iban a van Me hizo a Chile. recordar el profe Se van de mañana. 1904. Se van mañana a las 9 de la mañana. 1904. ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás, hermano? Fue un incumplimiento del presidente. Bueno. No. Ojo. Es una mala interpretación. Bueno. El problema del directorio con el caudillo, que es un problema de blancos histórico, que siempre se pelean y se pierden las elecciones Sí, por esos sí, problemas, es verdad. ¿no? No quedó de acuerdo con la distribución que hizo los cargos políticos. Exacto. Y lógicamente, si a vos te vota el grupo de Acevedo Díaz, vos le vas a dar los cargos. En ¿A quién se lo vas a dar? Para la gente que no conoce mucho de esto, Y Brasil, en aquel Brasil. momento los gobiernos le dijo al Partido Nacional, a vos te tocan tal departamento, no era como ahora que hay votaciones, sino que te los daban, decía, a vos te toca tal departamento, tal departamento, tal departamento y tal departamento. Ya eran 19. Era de esa manera. Llegó Valle y dijo, el presidente Valle dijo, no, a esto que le habíamos dicho, ahora esto no. Entonces Arabia dijo, alto cura que la novia es macho. Yo esto no lo aguanto. Es un dicho que A ver, tengo. ¿cómo es? Alto cura que la novia es macho. Es lo más misógino que puede haber. Totalmente. O sea, Totalmente fuera de Ahí época. te anuló todo. Fuera de La época. comunidad LGBT+, ¿Pero por te qué? va a asesinar. No, tampoco antes, te es vayas de para el antes. otro lado. ¿Pero por qué? Es de antes, es de antes. ¿Pero cómo es de antes? por ¿Ustedes qué dicen no? que los curas, ¿Por qué no van a la Iglesia Católica casa? La novia macho, Pero hoy, sí. hoy lo podría Es casar, mujer. hoy lo podría casar. Pero en la iglesia, Sí, sí. en la iglesia, Pero si es una mujer. no, la iglesia no casa, no, Pero si es una mujer, no. si tiene cédula mujer y se convierte en mujer. No casa, no me digan cosas que son, no digan ¿Cómo de la cosas que revolución no de son así. 1900? Se levanta Sarabia, se levanta el Pepe Valle y dice, Pero bueno, pero ¿qué es miren este que- mundo? A ver, para que quede claro, De a a uno, mí me de a uno, de importa a un uno. pito y me parece bien que el día de mañana justamente, seguís me parecería bien que la Iglesia Católica se abriera y se tuviera ¿Cómo hicimos por meter todo? para que se abriera, que demás y que volvimos a hacer. abriera y casara a homosexuales. Es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no lo hace. De los términos. No lo A hace. ver. Entonces, si no lo hace, el dicho está vigente hasta que el día que lo haga. Hola, Es ¿tú? Una eso. mujer, ¿Esturla? Si es una mujer, Sí. ¿no le va a casar? Tengo una, ¿Eh? sí, Maeso. Bueno, a ver, no, que nos conteste. pero A tiene una ver, pregunta. Si hay una mujer. Pero el día que los Le paso case, su yo teléfono, tengo que Turla, cortar ese tranquilo. dicho. Vamos Sí, a sí. preguntarle a Y alguien bueno, de pero la no digan comunidad cosas cuando no lo católica, saben. Si Turla, una, te vayas si a una saber. Que me sepa, que me persona sepa. que hizo Vos un sabés cambio que de yo- sexo registral Buscame puede en casarse internet como si mujer. ya hubo un casamiento. En un casamiento Homosexual. católico por iglesia, Pero pero ¿no ves que hablan sin saber?
Digo, ahora hay que preguntar. No, yo te digo que no. Entonces, no me digan que el dicho. O sea, a mí quizás el contraste brutal sigue siendo la naturalización de la violencia, ¿no? Porque si en 1904 terminaron las guerras, claro, Uruguay pasó en el 73 una dictadura también, en el 33 una dictadura eterna, 73 la última dictadura civil-militar, que todavía estamos pagando las consecuencias, pero la violencia como camino tenemos como un consenso hoy que no lo es. La violencia no es el camino para solucionar los temas políticos. Bueno, pero antes y era, sin embargo, antes se desgollaban. pero hoy ¿qué con pasa los colorados claro, pero ¿qué pasa hoy con el mundo? ¿Cómo naturalizamos esto? Y la familia Massoyer cuidaba tanto a colorados como blancos heridos. Claro. O sea, había también de una todo. Honorabilidad. Había una honorabilidad. Además, la amnistía que terminó con la guerra civil. No, pero ¿sabes por qué dije esto hoy? Porque mucha gente cuando viene la fecha de Aparicio, la gente compara es como los Tupamaros. Y es desconocer totalmente la historia, porque Aparicio Saravia jamás lo que quería era, no quería derrocar al gobierno, lo que quería era tener los derechos que ellos consideran, la representación. Exactamente. Que eso sale como consecuencia directa de la guerra civil cuando se hace el compromiso de la reforma constitucional. Ahí está. Claro, ¿no? Que ahí viene el proceso de amnistía, que no se cumplió en la última dictadura. Claro. Hubo amnistía siempre hasta ahí. Totalmente. En Entonces eso... seguimos Pero con los líos. ¿qué mundo estamos dispuestos a No sé aceptar? por qué Donde la terminamos todo esto, violencia ¿no? Pero bueno. legitime un hecho político otra En vez. eso de la violencia que vos decías, en aquella época había una ley de duelo. Bueno, Donde uno podía matar a hasta los años 90 existió la ley de duelo en Uruguay, que sí lo pasaba. Exacto. Acá sí se pasó. Si se tiraban a errar. No, Bueno, pero hubo la gente que ley de tomó Güedo todo. siguió hasta los 80 y pico, 90 creo que se habla de Bien, maestro, alteré el cronograma, ¿no? Sí, no, porque no, pero está bien. Son varios temas que hay que. Sí, hay varios temas. Uno, esto del aumento de impuestos. Después hay otro que está. Después profundizaremos, sí, claro. Lo digo como título, sí, ¿sí? Porque sí. después hay una situación increíble también. Partido Comunista venezolano está pidiendo la liberación de los presos, porque acá con todo este tema en Venezuela lo que pasó fue que sacaron a Trump está dominando, pero todavía falta muchísimo para que se llegue a una democracia. De hecho, si en el corto plazo no se llega, todo lo nadie positivo, nadie habla de eso. Bueno, pero, yo lo digo, no, todo lo positivo. Todo se habla, porque se pensó que sacando solamente a Maduro esto iba a cambiar. ¿Dónde está la palabra democracia en las palabras de Trump? Nadie habla de elecciones, a eso quiero. Bueno, por ahora, pero 6 está meses bien. o un año. Yo pensé que Daniel iba a cantar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero ustedes podrán creer que que el se hizo Partido viral. Comunista Uruguayo está en desacuerdo con el Partido Comunista de Venezuela porque considera que lo principal es que los Estados Unidos haya sacado de un país, se haya metido en un país antes que la liberación de los presos políticos. Lo que se cuestiona es el uso de la fuerza, para eso. Pero ¿quién puede estar? Porque ¿sabes por qué lo digo esto? Porque hay mucha gente. Hay miopía, me parece. Para mí hay que condenar las dos cosas. Hay que condenar la sí, forma de cómo yo creo sacaron que hay que a Trump, condenar, la invasión, y hay que condenar. Yo creo que hay que condenar las dos, pero hay prioridades. Y si tengo que elegir una, la libertad está primero. Pero ¿quién no justifica los medios? No importa, lo primero es la empatía. Sí, y el Partido Comunista, que fue de los que más sufrieron la dictadura acá, que esté hoy priorizando el tema que haya entrado Estados Unidos frente a los presos políticos, es una vergüenza. Una vergüenza, parece... así como cualquiera que no priorice, si yo fuera Uruguay, bueno, para mí es una vergüenza. Yo está bien, yo tengo mi opinión y soy empático con los 8 millones de venezolanos que están afuera que se tuvieron que ir, y soy empático con los que viven adentro de Venezuela, que hay un 90% de pobreza. Y digo, cualquier situación que me haga modificar esto, voy a estar con ellos. No, es un silogismo falso. Así todo que el mundo dice, no, está bien. Todo el mundo, todo no, excepto algunos, pero todo el mundo dice lo mismo. Por un lado, lo bueno que fue la liberación de todos los venezolanos, y por otro lado, la crítica, lo hizo el Partido Nacional. Pero, lo sé. Fernando, la crítica a la forma en que... Pero Fernando, yo estoy más con lo que dice el Partido Colorado. Si fuera el nazismo, Fernando, y sacaran a Hitler, el programa ¿seguiría? Claro, porque Hitler era el representante de una forma de pensar. Entonces, sacando a Maduro, ¿esto va a cambiar? ¿O hay representantes? Por lo menos Maduro hay es una el luz. emergente. Hay una luz que antes no había. Hay una luz que antes no había. Si no cambias entonces la es forma, positiva. Bueno, yo no hago futurología. Hay una luz. Ya pasó.
pasó. Hay una luz. sí. Cuando acá, miren, Pero que hay invada, momentos un país para invada. hay momentos para cada cosa. Disparate, Y voy a disparate. decirlo de este ejemplo. Sí, un disparate es pensar en lo político antes que en lo humano. es Cuando político, falleció es- Mujica, yo no soy simpatizante de Mujica, Yo tampoco. ¿está? Pero cuando falleció Mujica, ¿yo qué hice? Quedé callado la boca. Porque hay Lógicamente, momentos yo para también. hablar y para decir determinadas cosas. ¿Qué quiero decir y cómo lo extrapolo con esto? Hay momentos, la alegría de poder que exista una democracia en Venezuela es prioritario frente a esto que en definitivo hay un narcopresidente que lo sacan de un lugar. Pero Trump habló de Hay que democracia. criticar, Trump no habló de importa, democracia. hay una luz. Hay una luz y todos... ¿De la mano de Trump? ¿Pero vos no viste las manifestaciones Pero en todo de el la mundo de los mano de Trump. venezolanos? Claro que vi. ¿Y qué Pero son todos hay una idiotas? ilusión, Pero hay son una todos ilusión que Trump idiotas. vaya a hacer. Lo único que habló de Trump fue Pero de son todos petróleo, bobos. de Esto es muy- dinero, Pero no importa, estoy hablando de otra riqueza. cosa. Democracia no existió. No importa. Muchachos, Y los para- venezolanos para- están, son todos muchachos, estúpidos, son Muchachos, bobos. para la audiencia de buscadores, esto ya se debatió larguísimamente. Sí, Eso claro. lo volvimos ahora. Claro, Está claro. bien, está Es bien. como una perfecto, conversación perfecto. entre Maestro y Después seguimos, Daniela. después seguimos. Claro. Nosotros, y esto está clarísimo. Para el venezolano de a pie, ¿qué le importa el derecho internacional? Te doy el pretérolo todo lo que quieras, te lo regalo Exacto. por libertad. Exacto. Y yo, si fuera Quiero la uruguayo libertad. acá, haría lo mismo. Pero Pero, eso- hay gente que no es Bien, empática. pero Seguimos eso- debatiendo. Hay gente que no es Seguimos empática. debatiendo, porque acá tengo más. No, le quiero decir a la gente que esto todo el mundo dice lo mismo porque acá se ha debatido. Acá trajimos un experto en derecho internacional Ajá. que lo que dijo fue de qué forma Estados Unidos violó esto y esto, sin quitarle mérito a la sacada Claro. de Maduro. Pero ¿qué pasa? El Obvio. orden internacional no tiene fuerza para hacer cumplir nada. Por algo pasa. No, está para pasando nada. el mundo. No tiene Están fuerza. pintados la ONU, están la pintados. Naciones Sí, eso es una- hay que reestructurarlo de alguna forma. Sí. Y sí. Yo no sé si deben existir. ¿Para qué? Y existieron después de la Un Segunda montón de Guerra Mundial. burócratas Un nuevo orden ganando mundial miles de después de la dólares Segunda por Guerra mes. Mundial que ahora Claro. está Pero si en fuera. Uruguay existiera dictadura, vos y te dice, che, mira, voy a entrar, mirá que te lo saco, pero me voy a quedar con algunas cosas. ¿Qué decís? No, Sí. no Por entres porque favor. todavía No estamos, seguimos, porque no, no los seguimos. derechos de no sé Ya qué. hablamos. Son distintas, Bambi, son distintas. Bambi, yo, Bambi. yo creo que no es comparable. Bambi, No, me das las vías de comunicación. Contra la dictadura, nada. Bueno, no, depende de la dictadura, esto es una narcodictadura y hay una dictadura que puede Sí. ser militar. Y bueno, yo estoy diciendo que esto fuera así acá. ¿Qué hace? Dale, si vamos, no venga. vamos a las vías de, vamos a la vía de Groenlandia, comunicación. Con Groenlandia, con Colombia. Ahora vamos a las vías de comunicación de Buscadores. Somos @Buscadores TV en Twitter, ahora X, y en Facebook. Y también @buscadores.tv en Instagram. Y hay un WhatsApp para que te comuniques. Ya son muchos los que están escribiendo. 092 11 60 00. Y el 2010 con la palabra busca delante de tu comentario, que como siempre te decimos es libre. Bien, vamos a pedirle a nuestro amigo Sergio Gorsi que nos diga cómo están cotizando las monedas. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Es temporada de mosquitos. Aparato para mosquitos Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene una llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás de mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. Si lo administras bien, la recarga te sirve hasta para 60 noches. Gimo no es solo insecticida, pero en insecticida es lo mejor. Gimo, calidad comprobada. Y además sirve para personas alérgicas porque no tiene olor y tiene espiral hecho con palo santo que tiene perfume natural a madera y dura hasta 8 horas. Gimo nos presenta el estado del tiempo aquí en Montevideo. Tenemos actualmente 28 grados de temperatura. Aquí en la capital 41% el índice de la humedad y 15 kilómetros la visibilidad. La tarde y noche se va a presentar con el cielo claro y algo nuboso, periodo de nuboso. Mañana se elevará la temperatura. Hoy la máxima era de 29, mañana será de 31. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Acción desplegadas a nivel nacional.
Dieguito, por favor me subís un poquito el retorno acá en piso. Y antes de nada quiero saludar ya hicimos tanta cosa que el antes de nada no cuenta, pero quiero saludar a una compañera de trabajo, Micaela, ella que está cumpliendo 62 años, me dijeron, ¿puede ser cierto? 40. Tampoco. Acá dice 62, 44, 38. ¿La verdad cuál es? 30 años. ¿Cuánto? 30. No escucho bien. No te llega. No me llega el ruido de la línea. Pero la tuve al lado y no Escuchá. ¿Qué tal? ¿Hay fiestita? ¿Hay fiestita? No, nada. Los comentarios misóginos. Nada. Habló la pro. No, pizza, pascualina, torta de fiambre, bebida, soplar la vela, yo que sé, todo lo que se hace en un cumpleaños. No, pero no se puede decir nada. Estamos en una época donde te cancelan. A ver, bueno. Inteligencia artificial, misógena. A ver, ¿hay crisis o no hay crisis en la industria frigorífica? Lo vemos de la mano de la gente de Harrington. Y pega con... La promoción dice que la segunda prenda es 50% off. Segunda prenda a mitad de precio. Ya sabes dónde. En cualquier local de Harrington o en la tienda online. Harrington. Si está en Harrington, está bien. Siempre que se habla de un aumento de cuota, siempre es beneficioso y se ve como un futuro aumento del trabajo. Después con la cuota Hilton hay algunas particularidades acá en Uruguay. Primero que se distribuye en los 30 frigoríficos, los que están habilitados, que rondan 30 frigoríficos, se distribuye la cuota. Después lo otro que hay que señalar es de las 99.000 toneladas, cómo se va a dividir entre los 4 países, ¿no? Brasil, Argentina y Paraguay. Esperemos que se avance, hay discusiones, escuchaba a autoridad del Ministerio de Ganadería que bueno, sobre este tratado van a convocar a todas las partes, trabajadores, empresas, productores, y ahí bueno, van a quedar más claras las condiciones. Nosotros como federación obviamente lo vemos positivo cuando se habla del aumento de la cuota, pero sí queremos saber cómo se va a distribuir. Va a cambiar la realidad, y no quiero ser un comentario pesimista, ¿va a cambiar la realidad de los frigoríficos mencionados? Difícil, porque no tienen acceso a esa materia prima. Sabemos que se va a concentrar entre 8 o 10 frigoríficos la cuota y va a depender de cuánto volumen, ¿no? Hoy tenemos 5.500 toneladas para Europa. No sabemos cuánto le va a tocar, pero no creo que cambie la realidad, lamentablemente, de muchos frigoríficos, que tenemos varios también vinculados al mercado interno. Si contás los días para volver a Colonia, si soñás con sus playas y sus atardeceres, entonces sos hincha del verano. Porque ser hincha del verano en Colonia no es gritar en una tribuna, es vivirlo, respirarlo, disfrutarlo a cada momento. En sus playas, en el casco histórico, en las fiestas, los paseos y esos atardeceres que no se olvidan. Este verano, vivilo de verdad. Verano en Colonia. Todo el departamento te espera. Seguimos adelante con esta hermosa postal de uno de los lugares más bellos de la costa de Montevideo, allí en la zona de Pocitos, y recién veíamos novedades de Colonia. Con las de San José venimos con el invitado del día. Verano en San José. Durante enero y febrero, practica deportes, disfruta de tu música, compartí juegos, recreate, viví la temporada en San José. En los balnearios y centros poblados del departamento, presentamos una cartelera de actividades para toda la familia. Conocé todos los detalles en sanjose.gov.uy. Verano en San José. Intendencia de San José. Bien amigos, saludamos al diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Gracias Juan Martín por estar por acá. Por favor, un placer para mí, gracias por la invitación, Fernando, Daniela. No sé quién dispone que en la mesa se sienten juntos
Maeso y No, pero Estamos haciendo- es estamos como así. poner a dos alumnos que se portan mal en el mismo banco. Estamos haciendo bancada. Estamos Seguro, haciendo desde bancada. que, desde que Esto es llegó el bancada. diputado que están conspirando. Lo que pasa es que con Martín nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos mucha confianza y cariño mutuo, independientemente de la política. Digo, la persona es lo que está, es lo principal. Me llevo muy mal con otros del Partido Nacional, o sea, no tiene nada que Sí, ver. ¿con quiénes? ¿Con quién? No diga. Es muy temprano para eso. No, no. Bien, Juan Martín, el objeto de la invitación es para que nos expliques algunas cosas vinculadas con la futura presencia del canciller en el Parlamento. El Frente Amplio no dio los votos para que fuera llamado a comisión permanente. La comisión permanente termina la actuación el 15 de febrero, ¿no? 28 de febrero. Ajá. Porque el 1 de marzo es cuando se levanta el receso. Solamente el primer año de gobierno, ahí sí es el 15 de febrero. No arranca, yo pensé que arrancaba el 15 de febrero. El 15 de febrero solamente La legislatura. la legislatura. Es el primer año de la legislatura. Los demás años comienza el 1 de marzo. Bien, o sea que la interpelación va a ser después del 1 de marzo. No. Entonces, ¿cómo es la historia? Seguramente sea o la semana de carnaval o la última semana de febrero, tal cual lo habíamos hablado con la senadora Betiana Díaz en mi oficina el jueves de la semana pasada. Por eso es que nos llamó la atención, nos sorprendió, porque con la senadora Díaz, además de tener un vínculo producto de haber compartido la Cámara en la legislatura pasada, de haber compartido comisión, tenemos un vínculo, el vínculo que se da entre los parlamentarios que Normal. tal vez no se ve, porque eso no se ve, uno capaz que ve la discusión, ve lo que le dice, pero a ver, para que un parlamento, como para que cualquier lugar de trabajo funcione bien, equipo. Si entre los compañeros de trabajo no hay un vínculo por lo menos ameno, cordial, es muy difícil. Imagínense ustedes y el staff. Si no se acá no nos llevamos bien. Bueno, pero el trabajo sale. Somos la excepción. Pero el trabajo sale. Entonces, lo hablamos en mi oficina, le digo, mirá Betiana, además de las ya votadas, te adelanto, lo vamos a formalizar el martes, pero ya te adelanto, porque es de orden, tú sos la presidenta de la comisión permanente, tanto los legisladores colorados como blancos de la permanente hemos venido conversando, además de contar con opinión favorable del diputado Salle, que no integra la permanente, pero había expresado públicamente su interés de convocar al canciller, lo habíamos conversado con los demás partidos también. Vamos a materializar, no lo vamos a anunciar todavía, pero vamos a plantear la invitación al canciller el próximo martes a efectos de en régimen de comisión general, que ahora vamos a explicar la diferencia para que la gente lo maneje bien. Para que cuente tema Venezuela, te imaginarás, y sí me dice, Venezuela, tema pasos a seguir con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque como bien dijo el canciller estos días, todavía para que empecemos a trabajar en el Parlamento todavía faltan etapas. O sea, hay trámites burocráticos que no es que va a llegar mañana, no es que mañana arranquemos o Y ahora menos, ¿no? Bueno, yo creo que no. Tropezón, ¿no? Yo creo que no debería afectar una cosa con la otra. Es más, creo que nos obliga doblemente exactamente, nos obliga a meterle para adelante. Y si la justicia europea... Bueno, pero eso es la contraparte. Nosotros vamos a cumplir nosotros. Entonces, la Unión Europea va a viajar el presidente con una delegación muy importante a China, junto con el canciller. Nos interesa, nos interesa ver los resultados de ese viaje. En cuarto lugar, el tema visas con Estados Unidos, que fue un tema de coyuntura, es un tema que surgió en los últimos días, y un tema que se agregó, que fue el único tema que no manejamos con la senadora Díaz, porque lo hablamos posteriormente con el senador Bordaberry, las demoras, y con esto estoy spoileando cosas que vamos a decir, pero corresponde hacerlo. El tratado Mercosur-Singapur, el Parlamento uruguayo lo aprobó en septiembre de 2025. Es más, a la Cámara de Diputados nos llegó, no quiero equivocarme, los últimos días de junio. La primera semana de julio lo tratamos en comisión, yo soy el presidente de la Comisión de Internacionales, y la segunda semana lo estábamos metiendo en el plenario. Trámite rápido, porque desde la Cancillería nos habían dicho, esto es importante, nosotros sabíamos que era importante, y le dimos trámite que correspondía. El Senado hizo lo propio en el mes de septiembre, lo promulgó. ¿Saben cuándo se publicó? En diciembre. 3 meses desde septiembre a diciembre para que el Poder Ejecutivo publicara el tratado Mercosur-Singapur. Cuando nos piden al Parlamento celeridad, y en el Poder Ejecutivo 3 meses se tomaron. La publicación es el perfeccionamiento del acuerdo. Es promulgación y publicación, pero se promulgó en septiembre y estuvieron recién ahora,
tomamos conocimiento que la subsecretaria, cuando fue a Asunción, llevó los documentos. Ahora, ¿qué pasó entre septiembre y diciembre? Bueno, queremos saberlo. Tal vez tiene menor entidad que los otros temas. Pero si el presidente de la República nos intima, y ojo, yo lo veo bien que el presidente de la República nos diga, esto es importante por Uruguay, el Parlamento tiene que estar a la altura. Bueno, pero, presidente, si usted nos pide eso, y nosotros con el caso de Singapur hicimos lo propio, le dimos dinamismo, ¿usted qué hizo? ¿O quién la demoró? ¿Presidencia? ¿Cancillería? ¿Lo tuvieron encajonado? Bueno, esos fueron los temas. Ese fue el único tema nuevo. Perfecto. Es más, con la senadora Díaz me dice, va a ser Juan Martín seguramente la semana de carnaval, porque ahí va a ir el 18, el miércoles va a ir Maía con ANEP, con Cayán. Y si no, esa semana será la última. Hasta en esos términos la habla. semana de carnaval es la 3ª de febrero. Exactamente. La primera de la segunda quincena. Exactamente. Entonces, perfecto. Llega el martes, presentamos la moción, tal cual habíamos adelantado. Minutos antes de arrancar la sesión, viene la senadora Díaz, me dice, el Frente Amplio no va a acompañar el llamado en Comisión General. Y acá explico lo de la Comisión General. Cuando uno convoca a una autoridad del Poder Ejecutivo o de una empresa pública, cuando lo llama sala, tiene dos mecanismos. El llamado a sala es el género, la especie, o sea, lo de cómo puede materializarse, son de dos maneras. El que todo el mundo, el que se conoce más, vulgarmente, es la interpelación. Sí. Que la interpelación lo que implica es que puede tener consecuencias políticas, porque interpelamos al ministro Maello, y bueno, y si al ministro Maello trastabilla, vamos a presentar una declaración y capaz que logramos, y el ministro Maello se va sin la confianza política del Parlamento. Bueno, históricamente ha pasado muy pocas veces. Bueno, en las interpelaciones en la Cámara de Diputados, ningún ministro se ha ido con el respaldo del Parlamento. En el extremo puede el gobierno sacarlo y un montón de cosas más. Eso sí no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso, por lo menos, de la restauración democrática, ahí hubo algún caso. Creo que uno. Por eso, pero en los últimos años, en este siglo no ha pasado. Ahí está, vamos a calificarlo. En este siglo no ha pasado. ¿Qué sucede? Le dijimos, nosotros lo que queremos es estamos usando en este momento, que yo vengo de ahí, en un cuarto intermedio, seguramente me voy a perder una parte de la exposición del ministro Frati, con ganadería, como hicimos con Ortuño hace un par de días, como hicimos con Odone y Lustenberg hace un par de semanas por el tema FONASA, de evolución de FONASA, como vamos a hacer el martes con el ministro Negro. No dice, no vamos a votar el llamado a Comisión General, que en realidad es un formato de intercambio. No hay consecuencias políticas, ahí no se vota nada después. Hay legisladores plantean preguntas, el ministro, las autoridades responden, intercambian, debaten, hay veces que nos ponemos de acuerdo, hay veces que no, como pasó con Ortuño. Coincidimos en muchas cosas, en otras no. Pero ¿cuál es la diferencia? En los votos. Para llamar a Comisión General en este formato más tranquilo, más armonioso, se necesita la mayoría de los votos del órgano, tanto de la Cámara, del Senado y de la Comisión Permanente. Es decir, de los 11, 6. El tema es que en la integración, porque corresponde, hay 6 del Frente Amplio y 5 de la oposición, 3 blancos, 2 colorados. Entonces, si el Frente Amplio no acompaña la votación, le cuarta el recurso. El otro mecanismo de la interpelación, la Constitución, y el soberano es sabio, le dice, no le podemos quitar la posibilidad a las minorías. Entonces, ¿qué le da? Es el recurso del tercio. No tiene que lograr la mitad, no le tiene que ganar al gobierno. Tiene que lograr determinada cantidad. En 11, el tercio, porque no puedes cortar a ningún cristiano, son 4. Por ahora. Bueno, prefiero que dentro de 200 años. Prefiero por ahora seguir pensando que no se puede. No se puede. Entonces, de 11, la oposición sí tiene 4. Además, tenemos 5. Claro. Entonces, y le dijimos a la senadora Díaz en esa situación, Betiana, nos obligás a interpelar al ministro, porque si el gobierno no tiene la gentileza parlamentaria de dar sus votos para convocarlo, como la oposición en la Cámara de Diputados la semana pasada tuvo la gentileza de, y acá hablo en primera persona, el diputado Gianoli y yo fuimos los 2 diputados que le firmamos la convocatoria del Frente Amplio, porque si no, no podía haber convocatoria, porque tenés que poner 50 firmas y 48 es menos de 50. Si la oposición no le levantaba las manos para levantar el receso, no se podía sesionar y no se podía autorizar el ingreso del barco chino y de los aviones españoles. Y yo no voté el barco chino, pero no quiero entrar en eso. Lo que digo es, di mi aval para que se pudiera convocar a la comisión, a la sesión. Entonces,
esas gentilezas ¿Te parlamentarias. dio razones de por qué no? Bueno, no nos parece, es otro el ámbito que tienen que hacer. Tienen que usar la comisión específica, la del Senado de Diputados. Digo, Betiana, el gobierno no le va a decir a la oposición qué recursos o cómo tiene que controlar o preguntarle a un ministro. Empujó a la interpelación. Entonces fue la respuesta que le dimos. Me estás obligando a interpelar. ¿Yo quiero interpelar? No. Es más, terminó de votar, se le mandó un mensaje al ministro Lubetkin, que de hecho, si ustedes escuchan las declaraciones que el ministro da cuando se le consulta, eso es lo que yo espero. No tengo ningún problema en ir y responder todo lo que se me pregunte. Ahora, la bancada del Frente Amplio no permitió habilitar el llamado en Comisión General, y yo puedo especular por qué. Porque dentro de esos temas estaba Venezuela. Y si uno mira las declaraciones del Poder Ejecutivo, no la declaración inicial de Cancillería solamente, o la declaración del presidente en conferencia de prensa, el día domingo 4, sino mira, suma eso, las declaraciones o la exposición de Lanza en la OEA, y sobre todo lo que dijo el presidente de la República en Río Negro en rueda de prensa. Eso fue el día siguiente que en la comisión discutimos sobre Venezuela. Bueno, es muy distinta la posición que la bancada parlamentaria del Frente Amplio asumió respecto a lo que el Poder Ejecutivo ha evolucionado su posición. Entonces, claro, yo entiendo. Si esto se plantea en el debate parlamentario, el legislador frente amplista va a tener que ver si respalda la posición del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. Y acá quiero agregar una cosa. El día que el presidente de la República en Río Negro dijo lo que dijo, que el canciller de la dictadura venezolana, haciéndole honor a su apellido, lo increpa, lo agravia, lo insulta, los que salimos a defender el honor del presidente de la República fuimos legisladores de la oposición. Ni un solo legislador frentista defendió el nombre del presidente de la República, que yo no lo voté, discuto, discrepo, coincido en otras cosas, pero es mi presidente. Yo también, en mi tuit lo critiqué. Juan Martín, no había nadie del Frente Amplio. El llamado a Comisión General, ¿cómo se da en la práctica? Bien. ¿Con cuántos legisladores? ¿Y de qué Cámara? ¿Solamente de diputados? En este momento, como está sesionando la comisión permanente y es en el ámbito de la permanente, los únicos que podemos participar activamente, que no quiere decir que no puedan ir. Hay legisladores que van, toman asiento. Pero ni voz ni voto. Pero exacto, no pueden ni decir, pueden pedir agua nomás. Buen día, no. Nada. Pero los 11 y eventualmente los alternos, yo soy alterno del diputado Andújar en esto, y nos repartimos. El diputado Andújar ahora está con el ministro Frati en sala, yo estoy acá con ustedes, en un rato vuelvo y estamos los dos. Pero solamente pueden participar activamente los miembros. ¿Y en la interpelación? El sistema es el mismo. El sistema. ¿Pero no tiene que estar toda la Cámara? No. Porque como es en el ámbito de la permanente... perfecto. A ver... Si fuera después de marzo, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Como fue aprobado ahora... Y en la comisión permanente se aplica el reglamento de la Cámara de Representantes. ¿Y qué dice el reglamento de la Cámara? Que la presidenta de la comisión tiene 15 días para fijar una fecha que no se puede exceder de los 15 días. Es decir, que el máximo plazo es 30. Si fue votada el día 20, el plazo máximo antes del 20 podría ser 20. Capaz que en acuerdo podemos decir... Unos días después. A ver, yo no voy a poner a cuestionarle al ministro si dice, diputado, puede el 22, pero por favor. Lo que se garantiza, Juan Martín, es que va a ser más breve. Porque son menos eso seguro, personas. Son muchos temas. Exacto. Y eso es verdad. Probablemente sobre algunos temas a ver, cuando hablemos de Unión Europea, ahí lo que queremos escuchar es información de primera mano del canciller, pero los partidos que integramos, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, todos hemos expresado cuando el Poder Ejecutivo nos mande el proyecto, esto va a ser fast track. O sea, tenemos todo organizado para que así sea. O sea, lo que queremos es tener información calificada de primera mano. Claro. Bueno, pero podemos ir adelantando. Como 8.000 páginas que tiene que ver. Sí, eso va a llevar. Por eso cuando el presidente de la República, capaz que ansioso, la misma ansiedad que tenemos todos, pero motivado por esa ansiedad, el día que llega a Montevideo, el mismo sábado, creo que dio una entrevista, dice, ahora la pelota está en la cancha del Parlamento, nosotros le dijimos, no, todavía la pelota no salió de la sede administrativa. La pelota está en Paraguay todavía. Tiene que viajar a Uruguay, eso va a la Torre Ejecutiva, y la Torre Ejecutiva, que yo espero que el proyecto de ley ya esté redactado, y la exposición de motivos es lo mismo, ¿no? El proyecto de ley va a decir apruébase el tratado, pero la exposición de motivos no van a esperar a que llegue el tratado certificado, ¿no? Va a demorar un poco. ¿Qué pasa para quedarnos en esto? Porque después vamos a ir a los temas de Venezuela y todo lo demás. ¿Qué pasa si el Parlamento uruguayo lo aprueba y en Europa la justicia dice esto es inconstitucional? Bueno, ahí primero, vayamos por partes. Yo creo que, y volvemos a lo del principio.
Para Mercosur, pero especialmente para Uruguay, los problemas en Europa no deben afectar las decisiones políticas que tomemos en cuanto a darle inmediatez a la aprobación. O sea, es más, yo creo que el hecho de darle dinamismo e incluso redoblar el esfuerzo para aprobarlo a pesar de, nos da herramientas, y si el resto de los países de Mercosur hacen lo propio, nos da herramientas para que capaz que en cuanto se remita y en un mes, 2 meses, yo creo que menos, pero se apruebe, es sentarnos así y decirle a los europeos, estamos pronto, muchachos, acá cumplimos. Pero no hay que hacer también las cuotas. No, pero eso es otra cosa que es a ver, forma parte del son etapas que en paralelo, pero eso ya no es el Parlamento. No. Claro. Es el Poder Ejecutivo del Uruguay que deberá relacionarse. Con Brasil, el texto Argentina. es el texto. Nosotros aprobamos el texto. Después lo que habrá, sí, son acuerdos de cuotas. ¿Qué pasa? El acuerdo del tratado tiene como 2 grandes bloques. El bloque comercial y el bloque de cooperación. La jurisprudencia europea, en casos similares, Mercosur, Unión Europea, Singapur y Unión Europea, Canadá, se expidió en el siguiente sentido. Porque ¿qué es lo que hoy, entre otras tantas cosas, se discute en Europa? ¿Quién tiene la competencia para aprobar el acuerdo? La jurisprudencia del tribunal, que es donde está ahora, dice que en lo comercial la jurisprudencia es de la Eurocámara. En lo de cooperación es de los parlamentos nacionales. Por eso se habla de las etapas. Sí. Entonces, ¿qué hacen los que impugnaron el tratamiento ahora? Es, tribunal, díganos si esto que ha dicho en otros casos se mantiene en este. Todos esperamos que lo ratifique el tribunal. Pero es ganar tiempo, porque ¿qué pasa? Puede durar 2 años. Puede durar 2 años, pero hay una cuestión, y en eso de los 2 años, que es verdad, es una posibilidad. Acá es como una especie de, se van abriendo, ¿se acuerdan los libros Elige tu propia aventura? Que depende de la página donde ibas. Bueno, esto es lo mismo. Una posibilidad es que demore 2 años. Pero también una posibilidad es, y eso hemos hablado en el caso nuestro con los legisladores europeos afines a nuestra familia, al Grupo Popular, los del gobierno con el partido, con el Grupo Socialista, que hay legisladores eurodiputados que votaron la remisión al tribunal porque quieren tener la tranquilidad de eso, pero que están dispuestos en la Eurocámara a dar su voto para que el tratado, el aspecto comercial, comience a regir de forma provisoria. Entonces, no es que están en contra. Quieren, hay una parte, algunos, se votó, 10 votos fue la 10 es la diferencia. Es más, 6 dan vuelta, si eran de 6 de acá, votaban acá, sí, ya estaba. Ya estaba. Pero hay algunos, no son todos, no son la mayoría, pero son lo suficientes como para que esa decisión se revea. Y a lo que estamos apostando es que en Europa, en paralelo con lo que va a ser el estudio del tribunal, que es, ya está dispuesto, que puede durar 2 años, capaz que un poco menos, porque lo que se dice es que al haber ya jurisprudencia firme en casos análogos, debería durar menos, pero en cualquier caso no va a ser menos de 1 año. Si en paralelo la Eurocámara, la mayoría, resuelve que una vez aprobado pueda ser comenzar a regir de forma provisoria, bueno, ahí, si nosotros hicimos los deberes de este lado del océano, bueno, estamos ganando tiempo. En la parte comercial. Hay que tener las cuotas ahí. Bueno, para ese momento sí, pero eso es el 2026. O sea, mientras que en el Parlamento estamos haciendo empezamos a hacer lo que tenemos que hacer respecto a ese asunto cuando llegue el proyecto, el Poder Ejecutivo, la Cancillería va a estar pico a pico y redondilla con el Mercosur, porque ahí no es lo mismo Uruguay, no es lo mismo Brasil, no es lo mismo Argentina, no es lo mismo Paraguay. Seguramente habrá determinadas cuotas en algunos productos que a Uruguay les han no sean lo que le importe, pero hay productos que sí. Claro. El tema del arroz, la vicecanciller ha sido muy clara. El tema del arroz fue un tema que en su momento se dejaba de lado, y si Uruguay no era el que ponía pasión en el asunto, Uruguay hubiese perdido. Entonces, Uruguay, por supuesto, tal vez de los productos en diferentes cuotas, no puede pelear todas las pelotas. Claro. Porque somos, tenemos que elegir. Ahora, a las que elegimos, bueno, entonces yo concentro acá, pero en esto cedo. Y bueno, y eso es ganar en esto. No es solamente con Europa, también es Mercosur. La vicecanciller parece muy activa, ¿no? Mostró una solidez en sus declaraciones. Ella está negociando hace 20 años. Es que la subsecretaría ha formado parte de los del equipo. Entonces, no es un tema nuevo, o sea, para ella, como tampoco lo es el tema nuevo, el tema del Transpacífico. Ella fue
embajadora en Malasia, en todo el sudeste asiático, y también no es un tema nuevo. Por eso a nosotros nos asombró al comienzo del gobierno cuando como una especie de poner en el freezer el Transpacífico por parte de las autoridades. Después, por suerte, vimos que se recapacitó y celebramos esa decisión también. Juan Martín, para cambiar de tema y no volver al pasado, mirar de acá para adelante, ¿cómo ves el panorama entre Venezuela, Estados Unidos? Por allí asoma Cuba también. Ahora en el combo aparece Groenlandia, el lío con la Unión Europea. Sí. Vos que estás en la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿cómo ves ese panorama medio complejo? A ver, yo, dos aclaraciones que por más no es volver al pasado, pero es para hablar con total honestidad respecto a lo otro que voy a decir. Al régimen de Maduro no hay otra visión que condenarlo por las atrocidades que ha cometido desde el 2024 a la fecha. Totalmente. Durante años. No hay dos opiniones de eso, bueno, aunque la dibujan algunos. Yo me permito decir que sí, pero bueno. Y por otro lado, desde mi punto de vista, que en esto sí, tal vez hay no más de dos, varias más. Yo no justifico ninguna injerencia extranjera, ninguna intervención extranjera. Estamos de acuerdo en las dos. Pero también es verdad que no se puede ser ingenuo en cuanto a lo que pasó el 3 de enero. Y eso era hace tiempo que se veía venir. Y no hace tiempo, un par de meses. Nosotros, con más de 500 legisladores de Europa y Latinoamérica, a las 2 semanas, menos de 2 semanas, a la semana de la elección de julio del 2024, le extendimos una carta al presidente Boric, al presidente López Obrador y al presidente Lula, solicitándoles que como referentes, como líderes regionales de la izquierda latinoamericana, reclamábamos su involucramiento con la situación en Venezuela. No alcanzaba con no reconocer, había que tener una proactividad, porque de lo contrario, males mayores podrían pasar. Claro. Y bueno, para mí... ¿Cuál sería esa proactividad? Y bueno, a ver, no es mirar para el costado, Fernando, porque el silencio... Claro, ¿qué? Y bueno, a ver... Porque si hubiera hecho lo que hizo Trump, lo hubiera hecho Lula, lo estábamos condenando también. No es eso. Es, así como a Maduro, durante muchos años, la izquierda latinoamericana, y sobre todo determina, por suerte, porque Boric en realidad siempre fue crítico del régimen venezolano. Sí, ahora también lo es del régimen cubano, que lo dijo públicamente hace unos días en una nota en CNN. Pero Petro, López Obrador y Lula siempre fue como lo cuidaban, lo apañaban. Bueno, sí, es el hermano menor que se manda macana, hay que cuidarlo. Y el tema es que Lula, que al margen de su condición de político de izquierda, es el presidente de Brasil. O sea, yo no le voy a explicar a ninguno de ustedes lo que significa el presidente de Brasil. En una etapa de su vida que está ya... que cruzó el Ganges, o sea, ya está. Él no se va a someter a una especie de escrutinio público. Lo que diga Lula va más allá. Entonces, no hubo actividad, no se sentaron, no le dijeron, mirá, amigo, te robaste la elección. Ya está. A ver, busquemos un calendario donde te vamos a intentar ayudar a que no te corten la cabeza, pero esto no corre más. Igual creo que Maduro no le iba a dar bola, ¿no? Bueno, creo. Yo no estoy del todo de acuerdo. ¿No? Yo no estoy del todo de acuerdo. Ahora, si los que te tienen que apretar, en el buen sentido de la palabra, no toman ese rol, dicen, no lo reconocemos. Pero no alcanza con no reconocer, porque acá hay una frase que yo la repito. Cuando en el caso de un elefante y una hormiga uno se pone, pretende ser neutral, está favoreciendo al elefante. Y en un régimen opresor como el venezolano, como el régimen encabezado por Nicolás Maduro, y acá ya vuelvo al post-3 de enero, para mí el régimen sigue tan vigente como el día 2 de enero. Y lo he dicho, no es una opinión de hoy, lo he repetido. Lo hablamos. O sea, lo hablamos, exactamente. El régimen, la diferencia es que está tutelado ahora. Es un régimen que sigue vigente y está tutelado, que tiene a su frente o a la cabeza a una persona que formó parte de las direcciones de persecución, de opresión más importantes del régimen venezolano. Que es ilegítima, porque, a ver, estamos hablando que quedó de presidenta encargada o de vicepresidenta encargada porque Maduro, que ganó, que todos sabemos que no ganó, que robó la elección, la designó como vicepresidenta en caso de su ausencia. Entonces, hay una realidad. Y además de esto, está el tema, que apenas se han liberado 100 y pocos presos políticos. El régimen dice que son más de 400. Ahora,
100 no son 400 y 400 no son todos. Exacto. Y si no se liberan a todos los presos políticos, hay dictadura. Si no se deja entrar a los organismos de contralor, de supervisión de derechos humanos, por algo es. Si los aparatos represivos siguen estando tan campantes como hasta el 2 de enero, no hay transición. Si a los periodistas que van a Venezuela le agarran el teléfono, le dicen, a ver, ¿qué tenés acá? ¿Qué mandaste? Perdón que te agarré el teléfono. Y te llevan varias horas y te hacen la puerta giratoria, te meten y te dicen, bueno, maestro, gracias por haber venido. Entendiste el mensaje, ¿no? Entonces, acá hay, en ese escenario, si todo eso no se termina, si no se comienza un proceso de transición verdadera, que yo no estoy diciendo que tiene que asumir al Mundo González mañana o María Corina Machado, eso es un tema que los venezolanos deberán resolver. Pero digo, si no se empieza todo eso, yo suscribo las palabras del presidente Orsi en el departamento de Río Negro. El fin no justifica. Cayó el dictador, y eso es una buena noticia, pero si esto no llega a una democracia, no habrá servido de nada. Claro. Entonces yo suscribo plenamente, por eso es que al frente, y acá vuelvo a lo anterior, por eso es que el Frente Amplio no quiere dar el debate del Poder Ejecutivo y del Parlamento. Porque en el Parlamento mantuvieron una posición y el presidente de la República el día 8 de enero, si mal no recuerdo, fue evolucionando su posición y llegó a la que, en lo personal, yo la suscribo plenamente. Muchachos, se me está terminando el tiempo. Yo quiero saber cómo va, cortita, cómo va a actuar la oposición frente a este hecho de que sacaron a los 2 integrantes del directorio de la Caja de Profesionales, los hicieron renunciar. Y después nos enteramos por cartas de ellos mismos que había sido orden del Ministerio de Trabajo por la persona del director, que ya no me acuerdo, Leonardo Di no sé qué, había sido él que les había dicho que se votaran una partida de 130.000 pesos, que no es legal y que movió todo esto. A ver, yo creo que 2 mal no hacen un bien, o un mal no justifica otro mal. Si hubo 2 individuos que sabiendo que estaban violando la ley votaron lo que votaron, no pueden estar más. Pero claro, no renunciar. El ministro tendría que haber estado rápido reflejos y decir, los vuelo hoy mismo. O sea, después se formalizaría la decisión, la rúbrica. Ahora, cuando el ministro O'Donnell, dijo, estoy sorprendido, dijo el 15, el 16 de enero. Ministro, ¿realmente quiere que le creamos que le pasan esa pelota y usted no estaba al tanto? Entonces, si usted no estaba al tanto, rájelos. Después formaliza, pero ya diga que estos 2 individuos los vuela. Ahora, mucho peor es que esos individuos, sabiendo que estaban cometiendo una ilegalidad por partida doble, porque la discusión de la prohibición de partidas remuneratorias la habíamos dado en el 2023 con la reforma de la Seguridad Social y el año pasado con la aprobación de la ley de salvataje de la Caja Profesionales la volvimos a reiterar. O sea, había un informe de la jurídica de la Caja Profesionales. O sea, no es que de golpe amanecí... Los informes jurídicos ya vemos que no sirven para mucho. O sea, son tres los culpables. Entonces, ahora, y a eso le agrego, que es lo que decía Antonio, había un individuo. Yo no le voy a atribuir responsabilidad al ministro, porque el ministro Castillo dijo, no es real. Yo no voy a decir que el ministro Castillo sabía. Ahora, por las notas, hoy salió en la prensa también, creo que en Búsqueda salió declaración del otro de los directores, diciendo que ellos habían actuado con conocimiento, con intercambiando, siguiendo instrucciones. Bueno, el hilo se corta por la parte más débil, siempre el eslabón más débil, se rompe la cadena. Está bien que no sigan los directores. Ahora, hay alguien que en el Poder Ejecutivo, un director, un subsecretario, el ministro, no sé, que den las explicaciones, y así hoy lo planteó el diputado Pablo Abdala en la comisión permanente al comienzo. No se planteó el llamado. Estamos aguardando saber las definiciones, y ahí lo que se indicó que probablemente lo que termine siendo por lo menos la primera actividad parlamentaria al respecto es la convocatoria de la Comisión de Legislación del Trabajo, que ayer también el diputado Yuri, si no me equivoco, del Partido Colorado, lo planteó. Entonces, vamos a esperar qué dice el ministro, qué dicen las autoridades correspondientes, y para mí tienen que ir los 2 ministros, Castillo y O'Donnell. Hay que esperar que venga, que él no va a China.
hay que esperar, bárbaro, pero eso no puede ser solamente estos dos señores, que está bien que los hayan sacado, pero alguien más. Rápida pregunta, rápida respuesta, cortita. Juan Martín, por favor. Te vi en algún programa hablando del tema Casupá, etcétera, ¿no? No me quedó claro el tema de las expropiaciones, si eso está resuelto o no, y si no hay un movimiento social tan profundo como hubo en el otro caso. Pues parecería que no. Bueno, no sé en qué está eso. A ver, nosotros en agosto, en la Comisión de Ambiente, que yo integro, que el diputado Servini integra, todo Valverde, Castro y Colman por la oposición, recibimos eso fue unos días antes de la interpelación al ministro Ortuño, recibimos a vecinos, no de la localidad de Casupá, sino de vecinos del arroyo Casupá, que no es lo mismo, es cerca, pero no es lo mismo. Y vecinos de Gaitán, que es una localidad más pequeña que está del lado de La Valleja. Ellos hicieron algunos planteos y nos invitaron a recorrer la zona. Eso fue la interpelación. A la semana siguiente arrancamos el presupuesto, fuimos ese día. Fuimos varios legisladores de la Cámara de Diputados, a los pocos días fueron los senadores y el ministro fue a reunirse con los vecinos de Gaitán por mediados de octubre. Hay una realidad, antes de ayer el presidente hoy hablaba de 35 familias. Nosotros tenemos una cifra que se acerca al doble de eso, que son afectadas de la zona. Ellos dicen, desde el gobierno, que hay 3.400 hectáreas afectadas, que son las que se van, 3.467, que son las que se van a expropiar, a un monto de $5.000 promedio la hectárea, mucho menos de lo de María Dolores, que fue 7.300, a poquitos kilómetros de ahí. Y el tema es que lo que nos dicen los vecinos es que lo que se le ha transmitido es que no le van a expropiar todo el predio en algunos casos. Le van a expropiar la parte más productiva, la que está en la ladera del río, del arroyo. Claro. Pero les van a dejar otras partes menos productivas, con valor cero capaz productivo. Entonces le dice, me van a sacar una parte, no me van a pagar por todo, y por lo que no me va a pagar, ¿qué hago? Es más, un caso ponían que va a quedar como una especie de isla, no se va a tener que poner un helicóptero para llegar. Bueno, eso es lo que, entre las preguntas y acá yo valoro lo positivo, yo creo que el llamado a sala de Ortuño fue muy bueno porque sirvió para aclarar muchas cosas que desde agosto a la fecha han ido avanzando y no teníamos. Pero en este aspecto es de los que no ha quedado el foco prendido porque entendemos que desde el gobierno no se le está dando respuestas claras para que la gente quede con la tranquilidad de vida. Creo que sobre este tema, incluso es más, con una preocupación adicional, todavía no hay estudio de impacto ambiental aprobado, con lo cual se arranca con esto sin tener lo otro terminado. Diputado, muchas gracias por haber venido. A las órdenes. Supongo que tendrás auto. No, pero llego rápido. No me gusta manejar. ¿Pero tenés o no? No, me muevo en transporte público. Me mataste el chivo. Bueno. Tenés que decir que sí. Sí, tengo auto. Pero pará. Te aclaro una cosa. Esto, no, porque después me dice, no está declarado en la declaración. Entonces, que quede claro que es una actuación, es una PPT, PNT. Tengo auto. Supongo que no lo lavas vos. No, por supuesto. Entonces lo tenés que llevar a esto, mirá. A ver. Un lavado no es solo limpieza, es tiempo para vos, aroma a nuevo y brillos que duran. En Lavadero 911 lavamos, detallamos y cuidamos cada detalle. Además, tenemos comería, café y un espacio pensado para disfrutar. Lavadero 911, un lavadero diferente. En la línea hogar encontrás todo aquí y en la industria que empuja nuestro país. Todo eso es Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Agua mineral Asensio para tu hogar, oficina, empresas, colegios o donde lo necesites. Entregamos bidones de 20 litros retornables. Instalamos equipos dispensadores frío-calor. Llámanos. Agua Asensio, natural como vos. Bambi, dígame. ¿Qué local de Droguería Paysandú? La número 45. ¿Dónde? En Paysandú. No me digas. Sí, señor. Rincón 1301, esquina Vizconde, de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Y los sábados de 9 a 13 horas. Mirá, te esperamos siempre aquí en Droguería Paysandú. Perfecto. ¿Sabes una cosa? Si no está pronto el contacto con... ¿Está pronto? Perfecto. Entonces vamos a hablar con la escribana Alejandra Manso porque este fin de semana hay una movida muy interesante, muy novedosa, seguramente para aquella zona novedosa total,
de algo así como una vuelta a la Edad Media. ¿Dónde? En la playa La Esmeralda, en aquel lugar hermoso del departamento de Rocha. ¿Cómo le va, escribana? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por recibirme y hace rato que estoy escuchando todo. Lo de Venezuela, lo de Casupá, todo. Bien, me alegra que... Me estoy poniendo al tanto de todo, porque acá estás como por fuera del mundo, ¿viste? Me alegra que, además de escuchar todo eso, no se quedó dormida, quiere decir que hacemos la cosa bien. No, para nada, para nada. Escribana, permítame que vamos a presentar la nota con usted y ya hablamos. Perfecto. Óptica Canaro, en Francisco Canaro 2291, a metros del Hospital Pereira Rosell. Te esperamos con estacionamiento gratuito para clientes. Consultanos en redes sociales por nuestras promociones mensuales. ¿De qué se trata esta movida del próximo fin de semana allí en La Esmeralda? Bueno, volvemos a la Edad Media. La Esmeralda ingresa en un túnel del tiempo. Vamos a hacer el mercado medieval junto con los clanes, Croachán, el Templo del Jabalí, Vuelo de Cuervos, que viene a presentar su libro, y además la Escuela de Arquería y los Fogones, que vienen también a enseñar a la gente a disparar con arco y flecha. Si bien eso es un deporte y ellos están federados y que lo hacen a través de lo lúdico. Bueno, va a conducir Eunice Castro, vamos a contar con la banda musical Los Morrigans. Así que, bueno, toda la Esmeralda se está preparando para este evento que va a ser sábado y domingo. Usted me nombró... De 17 a 23 y 30. Bien, usted me nombró al principio una serie de... nos dijo una serie de nombres. Repítamelos. La Escuela de Arquería y los Fogones. Sí. ¿Qué más? Morrigans. ¿Eso qué es? Croachán. ¿Quiénes son? Morrigans son músicos. Ahí va. Los Morrigans son los músicos. Bien. Que van a estar tocando música acorde a la época. Bien. Después tenemos Croachán, el Templo del Jabalí y Vuelo de Cuervo, que son 3 clanes. Ajá. Que son de recreación histórica, que invitan a la gente, bueno, a participar de diferentes desafíos. Y a su vez... también hacen, bueno, digamos, muestran todo lo que es el armamento que se usaba en esa época, están vestidos de época. Eso, seguramente van con los trajes de aquella época, históricas. ¿No? Sin duda, sí, van con los trajes de aquella época. Ahí están. Mirá. Bambino, ¿cómo te ves vestido así? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Cómo? Sí. Vos tenés pinta de ser de vikingo. Cara de vikingo tiene. Sí, tiene ahí, cavernícola. Que es otra cosa, ¿no? Pero... de primitivo, ¿no? Claro. Capaz que ese justamente es un tono, ¿no? Alejandra, un gusto. Entiendo que estas ferias medievales se hacen en Europa, en Estados Unidos, pero tienen un eje histórico de alguna manera. Mientras que en Europa estaba en la Edad Media, en nuestras tierras habían comunidades indígenas que tenían otras tradiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo saltar de la mera espectacularidad o de lo festivo a tener ese puente, ese arco temporal que diga de qué manera? Por ejemplo, antes, fíjate que era antes de hacer los estados nacionales, que es decir, que cuando alguien se enfermaba, en vez que te cuidara el Estado o que te jubilaras porque te cuidara la comunidad, ¿no? ¿De qué lugar se puede hacer ese puente de una manera? Es totalmente recreativo y yo creo que el cine... Con series como Game of Thrones o Vikingos ha generado todo este movimiento que si bien en Europa lo hacen, pero lo hacen desde la recreación turística, vivencial porque tiene el marco natural. Claro, acá es mucho más la influencia de lo que fue el cine, de lo que fueron esas series tan impresionantes que uno las veía y que llevaron muchísimo público. De hecho tuvieron muchas temporadas, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que despertó en determinadas personas, bueno, reunirse y empezar a juntar material, empezar a armar las ferias. Está muy bueno. Y a su vez esto lo acompaña también un mercado que, bueno, donde se van a poder, aprovechando esta época del año, van a poder tirarse el tarot, leerse la borra del café, tirarse las cartas, otra leerse forma las de runas, conocimiento que había en esa época. ¿Cómo les va a ir el 2026? Claro, formas de conocimiento que en esa época, ¿no? Se miraban las estrellas, se miraban las runas, porque el conocimiento era aplicado desde ese lugar, ¿no? Claro, la Edad Media tenía todo eso y tenía esos oficios que vos decís que van a estar representados, tenía que ver con la cestería, tenía que ver con las construcciones alimenticias, tenía que ver con esto que evidentemente va a estar en la feria, claro.
Sí. Representado. Recreado a nivel histórico y a escala Uruguay, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vi estos mercados medievales en Toledo, te querés morir. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, la vivencia del Toledo, de la ciudad de Toledo, es ese viaje vivencial, porque estás ahí donde pasaban estas cosas, justamente. Sí, exacto. Nos confluyeron 3 culturas. Claro. Es impresionante. Bueno, pero la Esmeralda, el bosque ayuda. El bosque ayuda. El bosque ayuda, el parque que tenemos público es hermoso, o sea que va a estar espectacular. El clima parece que va a acompañar. Vienen, más de 40 artesanos de todo el país con una calidad increíble en lo que hacen, que eso también es bueno de destacar. Nosotros tenemos muy buenos artesanos que a veces no tenemos la oportunidad de poderlos ver a todos juntos. Tampoco es que acá estén todos juntos, pero así hay una gran parte. Esos artesanos son recibidos por artesanos de la Esmeralda y gastrónomos de la Esmeralda, que también se genera una sinergia muy buena. A su vez los clanes vienen a divertir a las familias, a invitarlas a participar en juegos. Y y va a ser una tarde de vivencia, de disfrute, una tarde-noche de poder disfrutar y poder compartir entre todos. ¿Es de 5 de la tarde hasta qué hora decía, escribana? De 5 de la tarde hasta 11 de la noche. Los 2 días. Y los 2 días, 18:30 se inaugura la feria con autoridades el sábado. Y la entrada es totalmente gratuita. ¿En qué lugar? Para los que son lugareños, seguramente saben dónde está el parque. Para quienes van de acá, es lejos de la costa, cerca de la arena, cerca de la ruta. ¿Cómo es? Entrás a la Esmeralda en la rotonda del kilómetro 280 y medio. Sí. Agarrás la principal y llegas al parque. No podés no llegar porque está en el corazón del balneario. Perfecto. No hay cómo perderse, está en el corazón del balneario. Bien, esta es la primera vez que hacen este tipo de experiencia, ¿no, escribana? Es la segunda edición. Ajá. Es la segunda edición. Ah, perfecto. Es la segunda edición. Bien. Es la segunda edición. Así que el año pasado se hizo, tuvo muy buena repercusión. Bien. Y este año se está haciendo de nuevo también parece que muy buena repercusión. ¿Usted estuvo el año pasado? Sí, claro. ¿Le gustaría? Nosotros organizamos los dos. Ajá. ¿Le gustaría haber vivido en la Edad Media? Y capaz que no. Me gusta mucho. Buena respuesta. Muy sangrienta. Buena respuesta. Vasallaje, feudalismo, sin aspirina. Claro, el baño, el maquillaje. El shampoo y la crema de enjuague. Claro, como que jugar un fin de semana está bueno. Y pensar la caída de Constantinopla, ¿no? Que termina en la Edad Media. Imagínate esas guerras. Sí, claro. Sin penicilina. Además, a mi altura tendría que estar ya con el pelo blanco. Me gusta mucho ir a la pelu y que me mantengan el color del pelo del mismo color. Está bien. Por eso me asumo como maestro. Eso. Gracias, escribana. No, yo todavía tengo 30. Cuando dicen los cincuentones, digo, ay, esa gente. Gracias, escribana, y mucha suerte, ¿sí? No, por favor. ¿Y te acordás que estuvimos hablando en FIT en la radio y me preguntabas que ibas a venir a comer buñuelos de algas? Sí, señor. Estamos esperándote, ¿eh? Estamos esperándote. Qué rico. ¿Qué pasa si... Perdón, ¿qué pasa si voy un día que no es el día de la Edad Media? Es cualquier día. ¿Por quién pregunto? ¿Dónde voy? Por la escribanía. Escríbanle, tienen el teléfono ahí en producción. Cuando quieran, se vienen. ¿Viste? ¿No les gusta? Vienen a disfrutar de unos días a la Esmeralda, andar a caballo, esto es general. Hacer trekking, andar en bicicleta. Sí, todo bien, pero esto es general. ¿A quién no le gustan los buñuelitos de algas? Sí, riquísimo. Yo comía en verano. Con una buena, con el calor que va a hacer y una buena cervecita bien fría. Vinito blanco. Vinito blanco. Para mí vinito blanco. Bueno, toleramos las dos cosas, total. Puede ser tinto con los buñuelos también. Tinto con A ver, escribana, necesito que me dé fe de una cosa. Porque acá, en Buscadores vivimos discutiendo, usted se dio cuenta, ¿no? Somos especialistas. Ya la discusión está si cerveza o vino blanco. Dígame usted y usted define. Con carne. No, bueno, yo soy vinera.
Yo tomo vino, lo único que tomo es agua y vino. O sea, no tomo otra cosa. Gran nivel. Perdón, eso es de la Edad Media. Eso es de la Edad Media, había agua y vino nada más. La escribana es de las mías. De las mías, agua y vino. Olvídate, no se pueda convertir en agua en vino, olvídate, porque además el único que sabía lo mataron. Bien. Eso es para que vean que siempre hubo gente envidiosa. Claro, como acá no tenemos vino, brindamos con agua, ¿vio? Salud y mucha suerte el fin de semana. Salud. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Que Chao, pase chao. bien. Chao, hasta luego. Y con agua Asensio fue. Sí, exactamente. Bueno, ¿y con qué cerramos esto? Vamos. Esto lo cerramos justamente con los amigos de Portones PPA. El automatismo es... Eso de cerrar. Portones PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos. Comprá con ventaja. ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es 0800-8000. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiera Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Simplebox activó su nueva web, simplebox.uy. Ahí podés encontrar todos sus servicios y hasta ese simpático muchacho de saco azul te los puede explicar en un video. Pero además, ahora es más sencillo y práctico cotizar. Te muestro. Podés contar para cuando lo necesitas, de qué tamaño sería el box ideal, por cuánto tiempo pensás contratarlo, dejas tus datos y el equipo de Simplebox se pone en contacto inmediatamente. Pero además en la misma página ya podés calcular el espacio armando el box con cosas que ya pensás guardar. Una mesa, sillas, un sofá, armás el simulador y listo. Acordate, simplebox.uy, porque con Simplebox tener más espacio es simple. Con esta hermosa imagen de la isla de Gorriti, ¿no? Sí. Bien, allí a unos kilómetros de allí está Punta Shopping. Y Punta Shopping nos va a llevar a conectarnos con nuestro querido amigo Tomás Friedman. Así que... ¿Sabías que en Punta Shopping podés tener descuentos, talleres, shows y beneficios exclusivos? Hacete socio AMI. Es fácil, gratis e instantáneo. Te adherís y listo. Ya accedes a todos los beneficios. No te quedes afuera. Ingresá a ami.com.uy, unite ahora y empezá a disfrutar. Punta Shopping, el shopping de los beneficios. Bien, me decía Antonio, tenés que nadar un poquito. Sí, desde ahí sí. Pero ahí hay hay una buena zona de pesca ahí. Pero ahí lindo, mirá esa playa. Mirá esa playa. Sí, es Por lindo. Dios. Ahí se ¿Tenés en un muelle un barquito de estos, Antonio? En ese, ¿No tenés en un muelle un barquito de estos? Varias veces durante muchos años. Iba ahí en moto de agua permanentemente durante 10 años. Esa zona de ahí es donde los barcos depende del viento. Se ponen de un lado de la isla, de otro lado de la isla para estar más tranquilos, guarecidos. Muy bien. Sí, sí, sí. Viste qué palabra te tiré, ¿no? Ahí hay uno, hay un velerito. Del Hay un velerito de ese lado, ¿no? ¿Qué Pero estarán esa es la haciendo? zona oeste, me parece, ¿Qué de la isla, estarán ¿no? haciendo en ese velerito ahora, Comiendo ahora. Durmiendo la siesta. Durmiendo la siesta. Es monotemático. No, durmiendo la siesta. Jugando a las cartas y tomando whisky. Yo me lo imagino con unos mejillones a la provenzal, con un vinito blanco. Tomando unos whisky y cuando empezaba la O durmiendo una buena siesta. Bien, vamos a saludar a Tomás. ¿Cómo anda Tomás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, querido Fernando, amigos panelistas? Bueno, recién veía las imágenes de la isla de Gorriti. Está preciosa, le digo. ¿No? Si vienen a Punta del Este, hay unos barquitos que cada media hora salen. Uno puede ir allí, hay parador, si no podés llevarte la heladera, hacer un picnic. Cientos y cientos de personas. La isla está más linda que antes, la acondicionó la Intendencia de Maldonado y es un paseo precioso, ¿no? Con todas las vistas que hay alrededor, con disfrutar allí un día de playa, un día de baños. La verdad que vale la pena. El puerto de Punta del Este está a full. Es un buen momento también para la pesca. Estamos en la época de la corvina negra. Estamos en buena época de merluza, brótola, pescadilla, calamares, mejillones. Es decir, está toda la variedad. En ese puerto de Punta del Este están los puestos de los pescadores que reciben la visita
de cientos y cientos de veraneantes que van a comprar su pescado y ya se llevan el pescado con el limón y el perejil para prepararlo. Quiere decir que realmente está muy pero muy linda esa zona, ¿no? De todo Punta del Este, que está viviendo una temporada muy buena, una temporada con una muy importante cantidad de turistas. Ya estamos en la segunda quincena de enero, no es igual que la primera quincena. Nunca en Punta del Este las quincenas son iguales. Fin de año es una cosa, primera quincena es otra cosa, segunda quincena de enero es otra cosa, y después viene febrero, que es otra realidad diferente. Pero ayer hablaba con Javier Escurra, el gerente del Enjoy, y me decía que es una muy buena temporada. No es una temporada récord, dijo, no va a ser una temporada récord, pero es una muy buena temporada con una evidentemente gran cantidad de argentinos en la costa, brasileños, chilenos, gran cantidad de uruguayos también. Y uno habla con los argentinos que dicen, en realidad Uruguay está no mucho más barato, a veces está igual o más caro que Mar del Plata o que Pinamar, pero ellos dicen, ¿por qué vienen los argentinos otra vez a Punta del Este? Porque tienen una estabilidad cambiaria. Otros años no venían porque se iban de Buenos Aires o de cualquier otra provincia a Uruguay, venían 15 días, salían con $1 a un precio, y cuando volvían el dólar valía 40%, 50% más, entonces se desequilibraba toda la situación. Hoy en Argentina el dólar está planchado en 1.500, controlado por el Banco Central de Milei, y la inflación está en el 3% mensual, tenían 200% de inflación, y vienen a Uruguay donde el dólar está a menos de 40, 37, 38, 39, va a seguir así durante todo el año. Bajando. Es la decisión que tomó el gobierno del presidente Orsi. Ahora se le fue un poco más para abajo a 37, no es bueno, lo van a estabilizar en 40, más o menos, con la inflación 2,5%, más o menos, y un crecimiento del país 2%, más o menos. En la escena internacional, Donald John Trump, el presidente de los Estados Unidos, instaló hoy en Davos el Consejo para la Paz para Gaza. Él dice, el presidente de Estados Unidos, que es un nuevo organismo internacional que va a trabajar en forma coordinada con las Naciones Unidas, que dice Trump ahora está funcionando mal, para asegurar la paz en Gaza y la paz también en Ucrania, Rusia, y la paz en el resto del mundo. Veremos, está formado por una cantidad de personalidades y jefes de Estado de la más diversa ideología. ¿Quién estaba al lado de Trump cuando firmó hoy en Davos el Consejo para la Paz? El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dos países del Mercosur. Ustedes recuerdan que Trump invitó del Mercosur a Paraguay, Argentina y Brasil. A Uruguay no lo invitó a participar en este Consejo de la Paz. Está el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Está el presidente de Rusia, fíjense ustedes, para la paz, Vladimir Putin. Está el presidente de Turquía, los príncipes de los principales países árabes, en esta nueva apuesta de Donald Trump a estar en el escenario mundial. Y además logró ayer un acuerdo con la OTAN sobre el tema Groenlandia. Finalmente Europa, para no generar más tensión ni más guerras comerciales, le dice a Donald Trump que puede instalar en Groenlandia las armas que quiere, los militares que quiere, los misiles que quiera, para defender al mundo occidental de un posible ataque de Rusia y de China. Así que ese será, él va a poner lo que dice, Israel tiene para luchar contra los misiles un sistema que es excepcional, y por eso Israel se ha salvado de muchos ataques de Irán y de los países árabes, que se llama cúpula de hierro. La de Donald Trump se llama cúpula de oro. Tomás, esto va a comenzar en forma inmediata. Tomás, ¿se escucha? Sí. La consulta. Trump, creo que una de las declaraciones que dijo que nos llama a todos la atención, o al menos a esta parte del mundo, es que no iba a hacerlo por la fuerza, lo de Groenlandia, ¿no? Que sorprendía mucho porque todos pensaban que iba a utilizar la fuerza y que no lo iba a hacer. ¿Es así como dijo? No, él dijo que sí, que no descartaba el uso de la fuerza, pero en ningún momento, y hoy lo reconoció, se le pasó por la cabeza usar la fuerza. ¿Sabes lo que significaba, Daniela? Una guerra de Estados Unidos con Europa y la destrucción del mundo, y la destrucción de América Latina, la desaparición
de América del Norte y América del Sur. No era una... ¿Qué quiere decir? Entonces, no. Lo que pasa es que Trump hizo una amenaza, como ha hecho habitualmente, ¿no? Él te amenaza, te dice, ya lo hizo anteriormente con los aranceles, ahora les dijo a los europeos, les voy a poner aranceles del 10%, del 25%, guerra comercial, los voy a trancar por todos lados, no descarto el uso de la fuerza, pero finalmente logró lo que él quería, que es poner un gran escudo de armas en esa zona, y el fin de semana, hoy es jueves, sábado y domingo se van a reunir en un país árabe, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en un último esfuerzo de Donald Trump para parar la guerra de Ucrania. Ya paró la guerra en Gaza, por suerte, es un cese del fuego frágil, paró, y la semana que viene, el lunes, asume el gobierno transitorio de Gaza, 15 tecnócratas presididos por el viceministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina. Esos 15 tecnócratas van a ser los responsables de la reconstrucción de Gaza. Ahí viven 2 millones de personas que están pasando un invierno terrible, viviendo en carpas y en tiendas. Bueno, va a empezar esa reconstrucción que están esperando y va a empezar una nueva etapa para Gaza. Israel no está muy contento de que esto sea así, pero Trump dijo, Israel dentro de la franja de Gaza ya no tiene más nada que hacer. Fuera de la franja de Gaza, que va a estar administrada por este Consejo de Administración, supervisado por el presidente Donald Trump. Veremos si logra parar la guerra en Ucrania, que es la gran pregunta. Esta guerra va a cumplir ahora, el mes que viene, 4 años. El propio Trump dijo, esta semana me informaron, murieron 25.000 personas, soldados, mujeres, niños, inocentes, dice. Cifra terrible, dice. Hay que pararlo. Y bueno, hoy allá en Ucrania hay 20 grados bajo cero, están congelados, no tienen luz, no tienen calefacción. Los soldados están congelados, no pueden aguantar evidentemente una situación de esta naturaleza, así que veremos de qué manera y de qué forma este 2026, bajo toda esta era del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora es impresionante de Donald Trump, cuando él amenazó, lo que recién decía Daniela, voy a usar la fuerza, voy a aplicar otra vez aranceles, guerra comercial, bajaron todas las bolsas, subió el oro, subió el petróleo. Ayer dijo, no voy a usar la fuerza, hice un arreglo, tengo el Consejo para la Paz, en inglés se llama Board of the Peace, subieron todas las bolsas, el petróleo se estabilizó y el oro también se estabilizó. El oro fue utilizado por los grandes inversores a final de este año pasado, y los que usaron el oro, los que compraron oro hace 3-4 meses, ganaron entre un 30 y un 40%. Fíjense ustedes, ganancias que es imposible pensar que se puedan dar. Mucha gente, como no conoce lo del oro, no se anima. Pero los grandes inversores, cuando hay problemas, se refugian en el oro, que es un valor tangible, primero porque el oro se puede tocar, vos compras lingotes de oro, no es lo mismo que acciones, que son papeles que están en el aire, y que hoy vale cerca de $5.000 la onza, lo que es un precio absolutamente e históricamente un récord. Así que vamos caminando hacia esa realidad en un mundo que está complicado, difícil, con situaciones que tienen que ver con el Tratado de Unión Europea-Mercosur, que quedó trancado. Quiere decir que Uruguay va a apostar ahora a China fundamentalmente, por eso va el presidente con 60 empresarios, con intendentes, con sindicalistas, para hablar con los chinos, para ver qué más le podemos vender a China, además de carne y de soja. Queremos ver la posibilidad de venderle a China ahora tecnología, de venderle a China pescado, de venderle a China arroz, y de venderle a China celulosa. Así que veremos, eso será una apuesta que hace el presidente Orsi y el gobierno a que sea China nuestro principal destino de la producción uruguaya. Tomás, acompañando a esta delegación va a ir gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ajá, también. ¿que le vamos a vender a los chinos pelotas? No, lo que se está buscando, acá en el 2030 hay que arreglar el Estadio Centenario, cuesta más de $100 millones. La FIFA dijo que colocará un dinerito, Conmebol también,
El Estado ha mencionado que el Estado no va a poner un peso para la reforma del estadio. Lo que se tratará de buscar por gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol es capitales chinos para que puedan... ¿Y cuál sería el rey? No hay estadios porque teatros hay en la Ruta de la Seda. De hecho, el Teatro Solís está en la Ruta de la Seda. Yo fui a China justo en noviembre del 2019, antes de empezar la pandemia, y el Estado Solís quedó en la Ruta de la Seda. ¿No hay estadios en la Ruta de la Seda? Bueno, no. ¿Y cuál es el qué ganaría China dándonos plata por un estadio? Si pueden haber empresas chinas que a cambio del dinero piden tener el nombre Estadio Centenario, Changwon-Wing, ¿qué parece? Imagen. ¿Cómo? ¿Tanta plata para un nombre? Es el Mundial 2030. Es el Mundial 2030. El poder suave. Tomás, Antonio te quiere hacer una pregunta. Sí. No, antes le quiero decir algo de esto que dijo el Bambino, que es realidad. Va a la Asociación Uruguaya de Fútbol para lograr, a ver si logra financiación para el estadio, pero no del gobierno chino, que ya dijo que el gobierno chino no participa, es empresas chinas. Y ya les voy a decir, concretamente, Huawei. Hay dos empresas chinas muy grandes, una es de autos, el auto chino más vendido en el mundo, y la otra empresa china es de alta tecnología, teléfonos celulares y computadoras, que son las que ya sí tienen antecedentes de tener publicidad estática en estadios muy importantes en el mundo. Por eso va a la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque la asociación hizo algún sondeo primario, no es que van así sin haber previamente contactado a los chinos y le dijeron, vengan, nos sentamos, porque nos puede interesar. BYD, ¿qué te parece? BYD Arena. No, y además, podemos hablar con los amigos de Carrica. También. Con los amigos de Carrica que venden BYD. ¿Que venden BYD? Bueno, no, lo otro, ¿sabes qué es? También, Tomás, los chinos apuestan mucho. Las máximas apuestas en cuanto al deporte, no solamente fútbol, están en China y bueno, se busca un supermatch chino, por ejemplo, entre otras cosas. Bien. Un comentario rápido y una pregunta. El oro viene siendo un buen refugio de inversión desde hace ya tiempo. Sí, señor. En los últimos 10 años tuvo un aumento del 360%. El oro en los últimos 5 de 160 más o menos, y es un tema que está compitiendo un poco con las criptomonedas. Yo creo que en el futuro va a haber ahí un menjunje especial. Pero ¿sabes cuál era mi pregunta, Tomás? Vos dijiste al principio de que el gobierno iba a mantener el dólar a 40, está bajando el dólar. 48. Bajó inclusive y está bajando. ¿Quiere decir, vos tenés noticias de que va a intervenir en el mercado para que suba? Porque esto fue, recordemos, el atraso cambiario fue una crítica fuerte del Frente Amplio en campaña electoral. Crítica fuerte. De hecho, yo le pregunté acá, estaba sentado acá Pereira, ¿qué van a hacer el día de mañana no lo supo responder, y es difícil de responder también esa pregunta, pero cuando vos haces una crítica es porque algo vas a hacer, pero no importa, estaba en 41. Y ahora, ¿vos estás diciendo que va a intervenir el mercado para llevarlo a 40? ¿O te interpreté mal? No, va a intervenir de una forma, como diría yo, con excesiva prudencia, porque la política del Banco Central, en realidad, Antonio, en la cotización del dólar, se maneja con las tasas de interés, no con la intervención, no comprando ni vendiendo dólares. Entonces, van a hacer una pequeña corrección, porque ahora lo que tú decís, se le fue demasiado abajo. 37 es insostenible para los exportadores. 40, 41 también, pero hoy están 37, 37.10, 37.20. Sí. Lo que pasa que, Antonio, esta es una decisión política, no es que el dólar flota y que no flota, no. El dólar para el gobierno vale 40, la inflación vale 4,5%, y con eso se tienen que manejar los empresarios, los inversores y los trabajadores, que es muy difícil, ¿no? La pregunta es, el presidente Lacalle lo logró mantener durante los 4 años, con muchas críticas, pero logró que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Exacto. Entonces, eso es, el gobierno lo que quiere, Antonio, ¿por qué hace el dólar a 40? ¿No? Porque no quiere que la gente pierda poder adquisitivo, quiere que la inflación sea, si la inflación es 4 y Antonio gana 30.000 pesos, que no le alcanza,
igual sabe que con los 30.000 este mes puedo comprar esto, esto y esto. Entonces, por lo menos veo cómo me arreglo. Si la inflación es 20%, se acabó. Es una crisis, ya lo pasó Argentina. Pasa que el presidente... Entonces, decime. No, que el presidente del Banco Central quiere desdolarizar la economía en estos momentos por ese tipo de fluctuación que hay. Y la mecánica de vincular la devaluación con la inflación, que fue del gobierno anterior también, que fue no aumentar el precio para que la inflación fuera baja, la está siguiendo este gobierno. Lo que yo no sé qué margen tiene para tener para manejar el valor del dólar, porque dice 40, sí, pero están 37. ¿Y cómo lo haces subir? O sea, la tasa de interés es una de las mecánicas de política monetaria, pero no es la única. Lo que pasa, Antonio, que el mercado nuestro de dólar es muy pequeño. Lo que se compra y vende diariamente no hace cambiar. El dólar cambia a veces cuando hay, por ejemplo, en la época de exportaciones fuertes, y hay un ingreso fuerte de exportaciones de celulosa y de carne, que son las principales, y ahí sí el mercado fluctúa. En lo que pasa, el presidente del Banco Central está jugado a esto. Entonces, el tema es que si una vez mueve y se mete en el mercado, él tiene temor a que esto, bueno, me voy a tener que seguir metiendo, etcétera. Entonces, está dejando a ver cómo va reaccionando esto en el correr de los próximos días. Y la desdolarización es un sueño, querido Antonio. Acá en Uruguay, si te querés comprar un auto, es en dólares. Si querés comprarte una casa, es en dólares. Si querés comprarte una computadora, es en dólares. Si querés comprarte un secador de pelo, es en dólares. Si querés comprarte una vaca, es en dólares. Entonces, hay que hablar. Cuando se dice, vamos a hacer que el Uruguay desdolarizar la economía, bueno, hay que ser serio, hay que tener la seriedad absoluta así. Desdolarizar querría decir, se acabaron los dólares en Uruguay. No hay más depósitos en dólares, todos los dólares hay que venderlos, compren pesos y cerramos los dólares. ¿Es factible? No. Si exportamos en dólares, importamos en dólares. Entonces, ¿vamos a seguir así? Vamos a seguir así. No hay una posibilidad de decir que mañana me diga que vamos a importar autos y nos van a vender los autos en pesos los chinos. Vamos a importar medicamentos y nos van a vender en pesos. Y vamos a querer exportar carne y decir, ¿cuánto cuesta la...? No. Tenemos una economía dolarizada al 100%. Y va a seguir, y va a seguir. Tomás, gracias por lo de hoy. Nos vemos mañana, ¿dónde? ¿Dónde nos encontramos? El viernes con el tío Roberto en Buscadores. Gracias, Tomás. Hasta mañana. Que pases bien. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa recorriendo 2 departamentos hermosos. Pero antes le quiero contar algo. Hoy cuando estábamos hablando con la escribana de La Esmeralda, nuestro querido amigo Echegoyen, que es un niño malcriado, desordenado, desprolijo, atrevido, le puso una mano delante de la cara a Daniela. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y por qué? Tenía un fin. Y resulta que me están diciendo por la cucaracha que tenía un sentido. Es un, ¿cómo es la palabra que dijiste? Un misógeno. Es un misógeno. Porque estábamos hablando de los vikingos. Es un misógeno. ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso? Fue que me quiso mostrar algo, Bambino. Y yo vi lo que me quiso mostrar. Pero lo que me quiso mostrar Bambino yo lo voy a compartir con toda la audiencia de Buscadores. Yo no lo vi. Nadie lo vi lo vi solo yo. Y ahora está colorado, está vergonzoso. Porque me habían hecho... Ay, mira. No te puedo creer. Porque me habían hecho en la radio, y no la encuentro, un coso con el casco de los vikingos y todo. Mirá. Y justo vi eso. Está buena. ¿Te pusieron una nacional a vos? A mí me pusieron una camiseta nacional. Bambino, de todo lo que ve, envidia. Exacto. Envidia. Este te pega más. En la otra envidiaba los ravioles. Mirá que linda le queda la pollerita a Vilar. Esa pollerita. No, pero vos sos Pablo. Mirá cómo le queda la pollerita a Vilar. No, pero Pablo. Ay, Dios. Bueno, me cantó a mí. ¿te gusta? Bueno, hacemos la pausa rápido. Me lo regaló Vilma. Es más Betty. Daniela es más Betty que eso, mirá qué lujo. Ahora somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Hay lugares que saben esperar, que te invitan a bajar el ritmo, a respirar profundo. Hay un lugar que te regala paz cuando la buscas y sabores que no esperás. Es ese momento en el que el sol baja y todo parece detenerse y vos también encontrás tu lugar. Pero este lugar también late fuerte. Se enciende con su gente.
con la música, el movimiento, la alegría de encontrarse. Canelones te da todo lo que querés cuando vos querés, porque cada persona, cada historia hace que este lugar siga creciendo, siga avanzando. Canelones avanza con la gente. Nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Rápidamente, respuestas breves. Miguel, ¿vas al desfile carnaval o lo ves? Lo veo. ¿Bambi? No, porque a la misma hora juega Nacional por el campeonato. Ah, bien, perfecto. Y a la misma hora va a estar nuestro amigo Iván Solarich en el Teatro Solís, así hoy, que yo voy a ir ahí. 22, 23, sí, 24, 25. Yo voy porque yo voy el fin de viernes. semana me voy para afuera de vuelta. No. Ni lo ves ni vas. No, yo sí, a lo donde voy sí es a los tablados y me gusta ir 2 o 3 veces, según cómo venga la mano, sigo yendo o no voy más. Yo le quiero mandar un saludo a Danielito y a Gabriel, allí un negocio que hay en Colonia y Eduardo Acevedo, que ayer ingresé y que siempre mira buscadores. Y yo Fernanda esta Berbera, que mañana va a desfilar también. Así que del staff. Feliz cumpleaños para nuestra compañera Micaela, y mañana nos vemos a las 2 de la tarde acá en Buscadores como siempre. Buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error.